Ahora, estamos viviendo una temporada, hermanos, donde el temor está reinando. No solamente por la situación que vivimos, sino aunado a eso, las adversidades que nosotros podemos llegar a tener. Y el temor lo único que hace, hermanos, en la vida de las personas es cambiarle la manera de pensar, es hacerlos débiles y es hacerlos cobardes. Es lo que hace el temor y es lo que hace el miedo. Dios quiere que enfrentemos los temores porque es la única manera donde usted y yo honramos a Dios. Porque cuando usted cree y vive demostrando que Dios ha depositado en usted un espíritu de poder enfrente a la adversidad y la circunstancia difícil, usted está honrando a Dios porque usted cree en un Dios todopoderoso que está con usted y que le bendice y que le ayuda. Cada vez que enfrentamos nuestros miedos, hermanos, y usted los vence, hay recompensas. Por eso es que usted tiene que vencer los miedos, por eso es que usted tiene que vencer los temores, porque cuando usted vence los miedos y temores, hermanos, Dios nos da recompensas, milagros, maravillas, cosas que no nos imaginamos que pueden pasar. ¿Quién lo hace posible cuando usted cree en un Dios todopoderoso y cree que Dios le ha investido a usted con poder? Porque solamente Dios nos ha dado ese espíritu de poder. Muchas personas, hermanos, quieren las recompensas, pero se ven limitados por el miedo y el temor que tienen. Muchas personas sueñan con las recompensas, pero los detienen sus temores, sus miedos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de David y Goliat? La conocemos todos, ¿verdad? ¿Sabía usted que había una recompensa en aquel tiempo? Llega David, su papá lo manda, llega al lugar, sale el gigantote y empieza a hablar y a vociferar y a maldecir al pueblo de Dios. Y luego por ahí David dice, ¿y este quién es? Pero después pregunta David, ahí en 1 Samuel capítulo 17, verso 26, dice, ¿y qué le van a dar al que lo venza? Y todos sabían la recompensa. ¿Y sabía usted cuál es la recompensa? Aquel que venciera al gigante Goliat, hermanos, la recompensa era casarse con la princesa. Que el rey le perdonara los impuestos de por vida. Y aparte, un gran tesoro. Todos querían la recompensa, pero todos tenían miedo. Yo quiero lo bueno, pero me da miedo enfrentarme. Pero hubo un hombre, un joven, llamado David, y preguntó por ella y dijo, ¿y qué me van a dar? ¿Está buena la recompensa para mi madre? Sí, está buena. Pero él no confió, hermanos, en sus fuerzas. Él cuando se enfrenta a Goliat, le dice, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo no vengo con mi fuerza. Yo no vengo a decirte soy fulano de tal, yo vengo a decirte que soy el Hijo del Dios Todopoderoso. Y en este día y en esta noche tú vas a caer. Y hermanos, ¿qué pasa con el gigante? Cae. ¿Por qué? Porque no son nuestras fuerzas, es la fuerza que Dios nos da a nosotros. Y para poder vencer nosotros tenemos que echar fuera de nosotros todo temor, todo miedo, toda preocupación, hermanos, porque Dios está con nosotros. Dios nos empodera, Dios nos da su poder. En la vida, hermanos, nos vamos a enfrentar con diferentes temores, pero necesitamos vencerlos para tener victorias en nuestras vidas. Moisés le dice a Josué las siguientes palabras. Si usted gusta ir a la Biblia, a la palabra de Dios, y leer Deuteronomio capítulo 31 versículo 8, y mire lo que dice. Yo se lo voy a leer una versión de Dios para todos. ¿Usted la tiene ahí en Reina Valera? Deuteronomio 31, 8. Dice, Dios mismo estará contigo y te ayudará en todo. Él
jamás te abandonará. Y mira lo que le dice: echa fuera el miedo y la cobardía. Josué, quiero decirte que Dios va a estar contigo. Hermanos, de la misma manera Dios nos está diciendo. Y estaba utilizando a este hombre, servidor de él, para decirle: hermanos, Dios está con ustedes. Y cuando vengan dificultades y adversidades, Dios estará con ustedes. No tengan miedo, dice la palabra de Dios. Dice, le dice Moisés a Josué: echa fuera el miedo y la cobardía. Posteriormente, hermanos, vamos a ver algo muy interesante. Dios nos llena con poder. Entonces, Dios, hermanos, no es el responsable de echar el miedo y el temor de nuestra vida. La responsabilidad es de nosotros. Usted tiene que echar de usted el miedo y el temor. No es de Dios, porque lo único que Dios hace es darnos su poder. Pero la gente tiene miedo. Y Dios nos llama el día de hoy a no tener miedo. No tengamos miedo, porque Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El temor y la cobardía se van cuando confiamos en las promesas y en las palabras de nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Cuando yo creo que Dios está conmigo. Cuando yo creo que voy a atravesar el valle de sombra de muerte, pero que Dios está conmigo, yo puedo vencer. Lo que Moisés vio en Josué, Dios se lo recuerda. Vaya, por favor, es más, usted lo conoce de memoria, Josué 1:9. ¿Qué dice Josué 1:9? ¿Y quién se lo dice? Se lo dice Dios, ¿verdad? Le dice Josué, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Hermano, muchas veces en nuestra vida llega la situación, ¿verdad? Difícil, pero se nos olvida que Dios está con nosotros. Es cierto, hermanos, es cierto que el temor viene. No es malo que usted tenga miedo. Lo malo es que usted viva atemorizado toda su vida. Tenemos un Dios todopoderoso. Entonces vamos a ver estas palabras de Josué 1:9: esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. Todos en la vida nos cansamos, ¿sí o no? Todos en la vida, todos nosotros, en algún momento de la vida las fuerzas se acaban, se agotan, se van. No puedo pelear, no puedo hacer nada. Estoy, hermanos, o estamos totalmente sin fuerzas. Pero hermanos, a todos nos pasa y no es malo. Lo malo, hermanos, es no renovarse. Lo malo es quedarse sin fuerzas. Lo malo es que usted quiera seguir así. Pero hermanos, ¿sabía usted que hay alguien que nos da fuerza cada mañana? Isaías 40:31. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Isaías 40:31. Isaías nos dice, y es una promesa de parte de nuestro Dios, algo muy bonito, y dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes son los que tienen nuevas fuerzas? Fíjese bien, los que esperan en nuestro Dios. Yo sé que estoy cansado, sé que no tengo fuerzas, pero espero de ti, oh Dios, nuevas fuerzas. Señor, levántame. Y el Señor dice que los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. ¿Y dónde es el lugar de las águilas? En las alturas, no en el suelo, sino en las alturas. Y Dios
quiere llevarnos a lugares altos. Pero muchas veces no podemos llegar a esos lugares altos. ¿Por qué? Porque hay temor en la vida. Porque hay miedo. No es malo tener miedo, lo malo es quedarse siempre ahí. No es malo que a usted se le acaben las fuerzas, lo malo es no renovarse y pedirle a Dios nuevas fuerzas cada mañana. Ahora, quiero decirle, hermanos, que las fuerzas de Dios son mayores que las que nosotros tenemos. Amén. Las fuerzas de Dios, hermanos, nos da a nosotros mejores resultados. Las fuerzas de Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Sansón? Un hombre fuerte, en gran manera. Y él anduvo matando filisteos por todos lados. Pero llegó un día donde él cayó, ¿verdad? Le cortaron el pelo, lo llevaron a un lugar, ya no tenía fuerza, él estaba débil y ciego. Él había deshonrado a Dios, él había dado el secreto, él había hecho todo lo malo, todo lo que Dios no quería, él lo había hecho. Se juntó con las filisteas, se casó con filisteas, Dios no quería que hiciera eso. De repente era medio soberbio, usted sabe cómo era la vida de este hombre. Pero llegó el tiempo donde él estaba casi muriendo, sin fuerzas, sin cabello y ciego. Y si usted lee la historia de Sansón, él le dice: Señor, dame fuerzas de nuevo. Y hermanos, y las fuerzas de Dios, fíjese bien, con las fuerzas que Sansón tenía, había matado muchos, pero con las fuerzas que Dios le dio a Sansón, mató más que los que había matado en toda su vida. ¿Por qué? Porque las fuerzas de Dios, hermanos, siempre serán y nos darán a nosotros mejores resultados. No es tu fuerza, es la fuerza de Dios. Si te cansas, renueva tus fuerzas. Renueva las fuerzas de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando usted se cansa, dele gracias a Dios. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros, hermanos, es cansarnos. Porque cuando usted se cansa, entonces vienen las fuerzas de Dios. Y ya no son las suyas, son las de nuestro Dios Todopoderoso. Quizá a lo mejor estés cansado de luchar. Quizá a lo mejor estés cansado de la situación actual, de que no ves cambios, de que todo está, en lugar de avanzar, está en retroceso. A lo mejor estás cansado de los problemas, de las adversidades, de que la misma vida te está presentando. Pero la buena noticia, hermanos, es que hay nuevas fuerzas para que puedas ser valiente. Y más en esta temporada, más en este tiempo, necesitamos ser valientes. Jóvenes y adultos, necesitamos ser valientes. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Se te acabó la fuerza? Esfuérzate pidiéndole a Dios más. Pero también sé valiente. El temor, hermano, nos hace desfallecer. Pero Dios nos da 4 palabras para aprender de ello. Dios nos dice: esfuérzate. Dios nos dice a nosotros: sé valiente. Es que, Señor, yo no puedo. Ser valiente. No tengas miedo y no te des por vencido. Sigue adelante. Hermanos, no tenga miedo del camino que Dios le ha trazado. Tenga miedo de no caminar por el camino que Dios ya le trazó. Porque hay veces que, pero Señor, mira todo lo que estoy pasando, ya no quiero. Pero cuando Dios está con nosotros es porque hay victorias enormes y grandes que Dios está dando y nos va a dar a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, hermanos, y quiero darle 4 puntos interesantes de cómo es que nosotros podemos tener nuevas fuerzas, y es a través de un corazón, hermanos, en el cual haya valentía, en un corazón que ame a Dios. Pero vamos a ver qué es lo que dice Hechos 13:22. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra de Dios:
Dice, quitando les levantó por rey a David, hablando de Saúl, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a ¿qué? Quien hará todo lo que yo quiero. Dios encontró un hombre conforme a su corazón. Un corazón valiente, sin miedo. Usted conoce la vida de David. Escucha al gigante y ¿qué es lo primero que quiere hacer David? Quiere matarlo. Cuando un oso llegaba y quería comerse a sus ovejitas, ¿qué hacía David? Se enfrentaba al oso y dice palabras de David que él mataba osos. Y cuando un león venía, ¿qué hacía David? Corría como los demás pastores. Yo me imagino a los demás pastores agarrando su ovejita y aventando al león. Cómetela y yo me voy, ¿verdad? No, David protegía sus ovejas de tal manera, dice que peleaba con osos y leones y él los vencía. ¿Por qué? Porque era valiente, porque él no tenía miedo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios estaba con él. Dijo Dios, he hallado un hombre conforme al corazón mío. Pero lo bonito es lo que dice, y él hará todo lo que yo quiero. Lo leo textualmente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿cómo es que soy valiente? ¿Cómo puedo yo vencer? ¿Cómo puedo hacer esto? Mire, quiero decirle, como punto número 1, que para hacer lo que Dios dice, fíjese bien, para hacer lo que Dios pide, se necesita valentía. Para hacer lo que Dios dice y pide, se necesita que usted sea valiente. Mire, tener un ministerio se necesita de valentía. ¿Sabe por qué? Porque hay tantas personas que se cansan, que abandonan. Pero fíjese bien, no solamente para eso, dice, para hacer lo que yo quiero. Cuando yo estoy en un ministerio, cuando usted es un ministerio, no es para hacer lo que usted quiere, de la manera que a usted le guste. Es para hacer lo que Dios quiere. Enfrentarse, hermanos, necesitamos valentía para enfrentarnos al sistema de valores del mundo. Necesitamos valentía, hermanos, para hacer y cumplir la voluntad de Dios. Necesitamos ser valientes. Necesitamos, hermanos, con valentía enfrentarnos a las adversidades que la misma vida nos presente. Para hacer lo que Dios pide, necesitamos, hermanos, ser ¿qué? Valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Dice la palabra de Dios, hermanos, que los violentos, valientes, violentos arrebatan el reino de los cielos. No son los cobardes, no son los que están en una zona de confort. Son los valientes, los que dicen, heme aquí, yo iré. Señor, estoy cansado, pero tú me das nuevas fuerzas cada mañana. Señor, yo no puedo, pero sé que me levantarás y mis alas podrán entonces retomar otra vez el vuelo. Hermanos, vivimos en un mundo donde los valores de este mundo están, hermanos, por los suelos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Necesitamos valentía para salir del molde que el mundo tiene. Mire, Pedro fue un hombre que salió del molde. No se conformó. Dice la palabra de Dios, versículo, lo acabamos de leer. No te conformes a este siglo. Pedro no se conformó a ese siglo.
De hecho, hermanos, en un momento todos estaban en la barca tranquilos y cómodos. Pero como él no era un hombre que iba en el molde de los demás, él se arriesgó a salir del molde y caminó sobre las aguas. No solamente Pedro. ¿Cuántos conocen a Sadrach, Mesach y Abednego? Es que si tú no haces lo que el mundo está haciendo ahorita, te voy a aventar al lago o al horno de fuego. Y los jóvenes y los adultos del día de hoy, hermanos, estamos yéndonos conforme a la corriente del siglo. Adorando lo que no deberíamos adorar, viendo lo que no deberíamos ver, escuchando lo que no deberíamos de escuchar. Y esos hombres dijeron, no, nosotros adoramos a Dios y no vamos a hacer lo que el mundo está haciendo. Yo no voy a hacer lo que está de moda. Necesito ser valiente, hermanos, para hacer lo que Dios pide. Y fueron lanzados al horno de fuego, y hermanos, y el Señor estuvo con ellos. Necesitamos ser entonces valientes. Daniel, por salirse del molde, caminó en medio de leones. Mire, el mundo nos va a poner tantas cosas, pero cuando usted sale del molde del mundo, hermanos, y pareciera ser que lo que usted eligió es lo malo, Dios en lo malo estará con usted, para que lo malo se convierta en bueno, para que lo que parecía malo, hermanos, entonces Dios lo utilice para testimonio, para honra y gloria de Él, y muchos otros vengan a sus pies. Dios quiere que seamos valientes para hacer lo que Él pide. ¿Qué pide Dios? Pide que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo. ¿Y qué necesito para hacerlo? Ser valiente. Amar a Dios se necesita valentía. De que usted pueda salir allá afuera y hablarle a quien sea, porque usted tiene valor, porque usted ama a Dios. Necesita ser valiente. Oye, es que hay ministerios, pero no, es que yo no, porque tengo miedo a no hacerlo. Dios busca hombres y mujeres valientes. Mira, si Dios te pone en algún lugar, Él te va a capacitar. Dios, hermanos, quiere hombres y mujeres valientes. Es tiempo de ser como David y enfrentar cualquier tipo de gigante que venga. Porque cualquier gigante que se levante contra nosotros, en las fuerzas de Dios los vamos a derribar. Y no somos nosotros, es Dios con nosotros quien va a derribar cualquier gigante que se levante, hermano. Cuando salgamos del molde, conoceremos entonces la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. También, hermanos, necesitamos un corazón valiente para reconocer principios. Hoy la vida de la iglesia en un sistema general está perdiendo principios. Principios de adorar a Dios, principios, hermanos, de todo tipo. Por citar algunos, hermanos, estamos aceptando cosas que no deberían de aceptarse. Hermanos, hay principios que Dios estableció que se están rompiendo hoy en la actualidad. No digo que en la iglesia, pero sí en el mundo. El principio del matrimonio se está venciendo. Lo están modificando. Y deje usted, hoy los jóvenes de cristianos, vamos a llamarlo así, se casan con una mentalidad siguiente. Me voy a casar, pero si no funciona me divorcio. Principios que Dios no estableció. Dios dijo que el hombre dejará a su mujer y se unirán y será una sola carne. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Pero pastor, es que usted no sabe cómo está el mundo. Es que nosotros no vivimos para amoldarnos a este mundo. Nosotros vivimos para confrontar este mundo que está, hermanos, torcido. Que hoy lo primero que vemos, hermanos, es la apariencia. Y Dios dijo, yo no veo la apariencia, yo veo el corazón.
Hoy, hermanos, el mundo, en Argentina y en otras partes del mundo, han legalizado el aborto. El principio de la vida está siendo pisoteado. Principios como mínimos, por así decirlo, el vestir en nuestra vida. Principios, hermanos, que se nos han inculcado y que hemos roto. Pero Dios dice, yo necesito hombres valientes para que vivan con principios y valores. Yo no sé si usted recuerda la historia de David, cuando en una ocasión Saúl quiere matarlo. Y David va y se esconde en muchas ocasiones porque él tenía el poder para matar a Saúl, pero él era el ungido de Dios y él no podía, porque era un principio de Dios, no podía atacarlo, porque era el ungido de Dios. Y el que se tenía que encargar de Saúl no era David, era Dios. Y un día resulta que él está escondido en una cueva y Saúl se mete a la cueva. Y los amigos de David le dicen, mátalo, es hora, estamos todos contra él solo, porque él se había metido a hacer sus necesidades, dice la palabra. Usted lo puede encontrar en 1 Samuel capítulo 24, versículo 5 aproximadamente. Y él dice que a escondidas, así despacito, le arranca un pedazo de capa. Y cuando él tiene la capa, el pedazo de capa, hermanos, él se sintió mal. Porque él había roto un principio. No lo mató. Simplemente le quitó un pedazo de capa. Porque él era hombre de principios. Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres de principios. Número 3, hermanos. Un corazón valiente continúa a pesar de la adversidad. ¿Cuántas veces hemos estado, hermanos, en momentos difíciles, en la adversidad? Y quiero leerles una porción de la palabra de nuestro Dios. Y voy a terminar con este punto, hermanos. Un punto en el cual vamos a 2 de Samuel, capítulo 12. Una cita que por lo regular, hermanos, yo menciono y leo, o muchas veces simplemente la menciono cuando hay una partida, un funeral, hermanos. Es una cita que utilizo mucho, pero hoy va a tener un cambio. 2 de Samuel 12, 20. ¿Lo tienen? 12, 20. También me pasé. Dice la palabra de Dios. Entonces David se levantó. Le digo el contexto para que no lo leamos. David había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Había tomado una mujer que era ajena, estaba casada. Y esa mujer le dio un hijo, pero el hijo se le enferma. Y David reconoce que está mal. Y está viviendo una adversidad. Y en la adversidad David está en silicio, está ayunando, está en angustia tremenda, está sufriendo. Él está viviendo y atravesando una adversidad tremenda en su vida. Uno de sus hijos está enfermo. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa. Su hijo había muerto. Y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Aún en la adversidad, ¿qué hizo David? Le acababan de dar la noticia. David, tu hijo murió. Él estaba deshecho, pero se levantó, se cambió y se fue a la casa de Dios. Y fue y adoró al Padre. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió.
raro esto, ¿no? Para algunos, ¿por qué no lo hiciste cuando el niño estaba? Él estaba esperando un milagro de parte de Dios. No fue así. Y dijo, Señor, este versículo nos enseña lo siguiente, que aunque las cosas no pasen como yo quiero que pasen, yo sigo adorando a Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque cosas mejores vienen hacia nuestras vidas. Porque los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Porque David no entendía en ese momento lo que él estaba pasando y viviendo. Pero hermanos, si usted continúa leyendo el versículo 21, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué el niño, dice, porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comes pan? No lo entendemos. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba, yo oraba, diciendo que quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y verá y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volverle? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Verdad? El versículo 24. Mire qué dice el versículo 24. Y consoló David a Betsabé su madre, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salmón, al cual amó ¿quién? Jehová. ¿Sabe por qué Dios amó a Salomón? Porque Salomón salió del corazón de David. ¿Sabe usted qué significa Salomón? Connotación del nombre de Salomón es seguro, feliz, próspero y paz. Aún en la adversidad, cuando usted se levanta y adora a Dios, Dios puede traer para usted seguridad, Dios puede traer felicidad, Dios puede traer prosperidad y Dios puede traer paz. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Usemos, hermanos, las angustias para clamar a Dios, no para reclamarle. Señor, no salieron las cosas como yo quería que salieran, pero honro y glorifico tu nombre. Y cuando usted en valentía lo hace, entonces las victorias empiezan a llegar. Leo por último, hermanos, Salmos capítulo 7. Y dice la palabra de Dios en este salmo: mi escudo está en Dios. Verso 10, Salmo 7, 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. ¿Qué es un recto de corazón? Es aquel que es valiente, aquel que se cansa y pide fuerzas, y las fuerzas que tiene no son de él, son de Dios. Hermanos, tenemos un Dios que hoy nos dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Dios está con nosotros.